vida un día como hoy es medio complicado, pero meteorología aparte, el agradecimiento a todos los presentes por compartir con nosotros, con la colectividad asturiana en general, con el Centro Asturiano en particular, este homenaje a un notable asturiano, al doctor Severo Ochoa. Nos acompañan especialmente el ilustrísimo señor Cónsul General de España, don Eduardo Cerro, el director adjunto de la Dirección General de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Norberto Pini, el señor presidente del Centro Galicia de Buenos Aires, el señor Héctor Fernández, el señor presidente del Club Tinetense Residencia Asturiana, don Venancio Blanco, amigas, amigos todos. En primer lugar, quiero pedirles una licencia y permitirme que agradezcan en nombre de la colectividad asturiana y especialmente del Centro Asturiano a todos aquellos que de alguna u otra manera pudieron materializar este homenaje, especialmente a la gente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Comisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires que inició, apoyó y materializó este esfuerzo, y a aquellos profesionales que con su apoyo en las audiencias públicas y con su asesoramiento y su presencia respaldaron permanentemente este proyecto. En primer lugar, convocamos al señor Cónsul General de España, don Eduardo Cerro, y al señor presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, don José Antonio Nespral, a descubrir el busto del doctor Severo Ochoa. Señor presidente del Centro Asturiano, don José Antonio Nespral, a dirigir unas palabras por este evento. Muchas gracias. Bien, el doctor Severo Ochoa nace en 1905 en Luarca, Asturias, España. Cursó sus estudios en Málaga, ciudad en la que se trasladó con su familia tras el fallecimiento de su padre en 1912. Su interés por la biología en gran parte fue por las publicaciones del gran neurólogo español Santiago Ramón y Cajal. Se trasladó a Madrid y allí cursó la carrera de medicina. Se licenció en 1929 en la Universidad Complutense de Madrid, doctorándose poco después. Sin embargo, nunca ejerció la medicina. Él mismo declaró en numerosas ocasiones que no había visto un enfermo desde que salió de la facultad. En la Universidad madrileña fue profesor ayudante de Juan Negrín y fueron concedidas varias becas para ampliar sus estudios en Berlín, Londres y principalmente en Alemania. Para la investigación médica, durante este periodo trabajó en la bioquímica y la fisiología del músculo bajo la dirección de Otto Meyerhoff, cuya influencia fue decisiva a la hora de tomar perspectivas en su futura carrera científica. En 1931, ya de vuelta en Madrid y en el mismo año de su boda con doña Carmen García Cobian, fue nombrado profesor ayudante de Fisiología y Química de la Facultad de Medicina de Madrid, cargo que ocupó hasta 1935. Realizó los primeros estudios importantes sobre enzimología en el Instituto Nacional de Investigación Médica de Londres en 1932. En 1935 fue invitado por el profesor Carlos Jiménez Díaz a asumir la dirección del Departamento de Fisiología del Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Madrid. En 1936 estalla la Guerra Civil Española y nuevamente se traslada a Alemania. Pero pues la invasión nazi no tardó en llegar y tuvo que salir del país ya que su jefe era judío. Emigró a los Estados Unidos en 1941 a causa de la estallida de la Segunda Guerra Mundial.
Comenzó su carrera americana con cargo en el Departamento de Farmacología y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis. En 1942 pasó a trabajos de la Universidad de Nueva York, donde permanecería gran parte de su vida. Allí, estimulado por su esposa, emprendió una carrera de investigación independiente que más tarde esta labor le daría sus frutos, como él mismo dijo en alguna oportunidad: una mujer puede cambiar la trayectoria vital de un hombre. En 1956 se nacionalizó americano. Sus propias palabras, siempre consideró en el exilio científico y no político. Sus experimentos en esa época sobre farmacología y bioquímica. Su investigación fue polifacética. Hizo numerosas importantes contribuciones en distintos campos de la bioquímica y biología molecular. La aportación científica de Severo Ochoa se ha realizado esencialmente a través de tres niveles. En primer lugar, mediante un trabajo en enzimología metabólica con el descubrimiento de dos enzimas que permitieron concluir el conocimiento efectivo del ciclo de Krebs y que representa un proceso biológico fundamental en el metabolismo de los seres vivos. Estudió también fotosíntesis y metabolismo de los ácidos grasos. En segundo lugar, Severo Ochoa realizó una serie de trabajos que conducen finalmente a la síntesis del ácido ribonucleico. Tras el descubrimiento de una enzima, este hallazgo le valió, junto a su discípulo Arthur Kohlberg, el Premio Nobel de Medicina en 1959. En tercer lugar, la aportación científica de Severo Ochoa se materializó en una serie de trabajos en los que se desarrollan la idea y los hallazgos anteriores y que se realizaron con el desciframiento del código genético, ADN, y los aspectos fundamentales de la biología del virus. Por ello, el científico Aaron Joseph Muller afirmó que la vida se creó artificialmente en el laboratorio en 1955, alusión al experimento de Ochoa. En una oportunidad, Ochoa dijo una frase que es célebre: el amor es la fundición física y química. Desde 1977 compartía sus actividades en el Instituto Roche de Biología Molecular de Nueva Jersey, con sus frecuentes estancias en el Centro Biológico Molecular Severo Ochoa en Madrid, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid, cuya creación había promovido. En 1985 volvió definitivamente a España. El Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del que era director honorario en 1987, ingresó a la Academia de Medicina de España y fue nombrado presidente de la Fundación Jiménez Díaz. El 1 de noviembre de 1993 fallece en Madrid. Otras de las frases célebres fueron: en principio la investigación necesita más cabeza que medios. La segunda: me he dedicado a investigar la vida y no sé por qué ni para qué. Bien, esto es un poquito de lo mucho que ha hecho este científico español, asturiano, y que ahora el Centro Asturiano de Buenos Aires, que agradece infinitamente a todos aquellos, como ya lo había dicho al señor secretario, a todos los que aportaron para que este asturiano esté en esta plaza de la ciudad de Buenos Aires. A la Municipalidad de Buenos Aires, a la Comisión de Cultura, a todas aquellas personas que han contribuido para que esto esté aquí, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Gracias.